Hola, hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión venimos a platicar por fin de uno de los resultados más importantes de la geometría euclidiana. Uno de los resultados que tiene una gran relevancia dentro de la historia de las matemáticas y que tiene una gran aplicabilidad en tanto en ingenierías como en ciencias y pues en muchísimas áreas, ¿no? En muchísimas áreas del conocimiento que nos permiten medir distancias, por decirlo de alguna forma, de manera indirecta. Este resultado de la geometría euclidiana se conoce como el famosísimo teorema de Pitágoras. Como ustedes sabrán, Pitágoras pues, fue un gran filósofo de los griegos, de los que se les conoce como los presocráticos, y Pitágoras, dentro de tantas cosas que hizo en su vida, pues dentro de la filosofía que él trabajó, se creó una corriente filosófica que se le llamó la escuela pitagórica y a los seguidores de estas ideas filosóficas se les llamó los pitagóricos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ocurre que para los pitagóricos, precisamente este teorema, el teorema de Pitágoras, era, entre otras cosas, uno de los resultados más sublimes del razonamiento del humano. Esto mismo hizo que desde aquel entonces este grupo de pitagóricos se dice que, el, que todo aquel que quisiera entrar a la escuela de los pitagóricos para poderse considerar lo suficientemente docto, lo suficientemente, que conocía lo suficiente las enseñanzas de Pitágoras, tenía que dar su propia demostración del teorema de Pitágoras. Es decir, que a partir de ese momento, a partir de la escuela pitagórica, se empezaron a dar muchísimas maneras de demostrar el teorema de Pitágoras. A mi parecer, el teorema de Pitágoras, pues sí, en efecto, es uno de los resultados más importantes de la geometría. Es es un resultado que en los libros más propios de matemáticas para matemáticos se puede demostrar simplemente utilizando semejanzas de triángulos, congruencias de triángulos, bueno, particularmente semejanza de triángulos, y con semejanza de triángulos se puede llegar de manera relativamente fácil a la demostración del teorema de Pitágoras. Sin embargo, como aquí no estamos en un curso universitario, sino que estamos en un curso preuniversitario, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una demostración que no es tan, ¿cómo decirlo? No trabaja de primeros principios con los postulados ni los fundamentos de Euclides, como lo hemos estado haciendo a lo largo de esta serie de videos, sino que vamos a considerar el concepto de área. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Primero, pues consideremos un triángulo rectángulo, ABC, con C, bueno, donde C es el ángulo recto, y llamemos A y B a la longitud de los catetos. Y C, la longitud de la hipotenusa. A ver,
Entonces, a cuadrada más b cuadrada es c cuadrada. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces, para darnos una idea geométrica de lo que estamos haciendo, consideremos el triángulo que nos plantea el mismo teorema. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces decíamos, bueno, pues aquí tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C, que es el que nos dicen que es donde tenemos el ángulo de 90 grados. Los catetos van a medir A y B, la hipotenusa va a medir C. Entonces, precisamente, el cuadrado de este más el cuadrado de este va a ser igual al cuadrado de este de acá. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Nos relaciona las longitudes de los tres lados de un triángulo rectángulo. Es importante remarcar que aquí tenemos un ángulo recto. Bueno, ahora, ¿cómo vemos que en efecto esto es así? ¿Por qué? Porque bien, aquí está la presentación del teorema de Pitágoras, pero, pues, o sea, esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así es como se entiende todo esto que está aquí escrito. Entonces, permítanme escribirlo en amarillo, en un triángulo rectángulo, o bueno, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma, perdón, al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, esto es básicamente lo que dice el teorema de Pitágoras. Yo tengo un triángulo rectángulo, los catetos, recordemos que son los lados que forman el ángulo recto, es decir, en este triángulo morado serían, este es un cateto, este es otro cateto, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. También, pues hay quien dice, mira, sabes que la hipotenusa siempre es el lado más grande, el lado más largo, el lado con longitud mayor del triángulo rectángulo, y los otros dos se conocen como catetos. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos convencernos de que esto en efecto es así? Bueno, pues para eso vamos a considerar un cuadradito. A ver, vamos a considerar un cuadrado. Entonces, consideremos un cuadrado. Y para no equivocarnos, vamos a copiar, pegar, rotar y mover. ¿Para qué? Pues para que quede bien hecho el cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos un cuadrado, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que este cuadrado lo vamos a dividir en dos partes. En dos partes, aquí y aquí. Para quienes ya vieron un poquito de la serie de videos de álgebra para entrar a la universidad, pues esta construcción pues, les va a parecer un poco familiar. En donde aquí vamos a decir, mira, ¿sabes qué? A este cuadradito chiquito, a este cuadradito que está aquí, le vamos a decir que tiene una longitud A, el lado. O sea, de aquí para acá mide A. Desde aquí, a ver, desde aquí, bueno, no se quiere pintar la, ahí está, de aquí
hasta acá, mide A. Y esta otra parte, pues va a medir B. Y bueno, pues por la forma en la que estamos nosotros dividiendo este cuadrado, de aquí a acá también va a medir A, y de aquí a acá también va a medir B. De manera que permítanme ponerlo todo aquí. Entonces, de aquí a acá decíamos que mide B, y de aquí a acá mide A. Entonces, pues aquí nosotros sabemos que este cuadrado, pues cuál va a ser el área de este cuadrado. El área de este cuadrado, en principio, pues va a ser el área de este pequeño cuadrado, que va a ser A cuadrada, más el área de este rectángulo y el área de este rectángulo, que ya lo vimos, que es base por altura, base B, altura A, pues va a ser A por B. Y este tiene base A, altura B, el área es A por B. Entonces tenemos dos rectángulos de área A, B. Y el área de este otro cuadrado que tiene longitud B cada uno de sus lados, por lo tanto vamos a tener B cuadrada. ¿Ok? Ahora vamos a agarrar este mismo rectángulo, perdón, este mismo cuadrado. Este mismo cuadrado lo vamos a agarrar, lo vamos a copiar y vamos ahora a cambiar un poquito las divisiones que le estamos haciendo a nuestro cuadrado. ¿Para qué? Para aquí insertar los triángulos rectángulos que nos interesan. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a considerar que más o menos hasta aquí mide A. Entonces, hasta este punto, de aquí, a ver, de aquí a acá, esto de aquí mide A, y de aquí a acá mide B. Y ahora, en lugar de hacer la separación de esta forma, vamos a poner este segmento abajo y vamos a poner este segmento arriba. De manera que A nos va a quedar más o menos hasta por aquí. Entonces, más o menos de aquí hasta acá es que va a medir A. Y de aquí hasta acá, pues va a medir B. A ver, ahí está. De aquí a acá decíamos que mide A. Y de aquí a acá decíamos que mide B. Y entonces vamos a separar también de este otro lado, poniendo B de este lado y A de este lado. A ver, entonces este es A, esto es B. Y bueno, pues de este otro lado, pues ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar más o menos por acá, nos va a quedar A, de aquí hasta acá, más o menos, es donde queda A. Y desde la división de allá hasta este punto, pues nos va a quedar B. Pues permítanme hacer todo este dibujito. Aquí tenemos B, aquí tenemos A. Y de nueva cuenta, pues lo único que hemos estado haciendo es separar de una forma diferente al triángulo, o perdón, al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la longitud de cada lado de nueva cuenta es A más B, A más B, más B y A más B. Entonces acá teníamos nosotros A más B y A más B. Recordemos de lo que vimos nosotros, este es el lado A más B al cuadrado y en efecto el binomio al cuadrado pues se desarrolla quedándonos de esta forma. Ahora, en esta otra manera de separar A más B de formas diferentes, los lados del cuadrado, nos va a permitir entonces plantear aquí los triángulos rectángulos que tengan
catetos A y B y va a quedar una hipotenusa C. Pero aquí es algo interesante y aquí vamos a empezar a hacer un poquito de geometría de lo que hemos estado trabajando. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que en principio este lado mide A, este lado mide B, esta de acá va a medir C. Pero si se dan cuenta, aquí lo que hemos estado haciendo es considerar también este lado que mide A, este lado que mide B. Pues, este de aquí también va a medir C, y este de aquí también va a medir C, y este de aquí también va a medir C. De manera que, si se dan cuenta, este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo, ahí anda ladre, ladre, mi perrito. A ver. Entonces, decíamos nosotros, bueno, aquí tenemos este triángulo rectángulo, tenemos este otro triángulo rectángulo, y si nos damos cuenta, pues básicamente este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo, si los juntamos, nos va a generar un rectángulo, ¿no? Un rectángulo de base A y altura B, o de base B y altura A, y análogamente este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo, si los desplazamos, los juntamos, también nos va a quedar un rectangulito. Pero entonces nos damos cuenta que al hacer esto, pues en principio, como este lado mide A y este lado mide B, y este ángulo intermedio mide 90 grados, entonces, como este lado mide A y este lado mide B, y este ángulo aquí también mide 90 grados, entonces este triángulo es congruente con este triángulo. También este lado mide A, este lado mide B, este mide 90 grados. También es congruente entonces este triángulo con este triángulo y con este triángulo. Por último, este lado mide A, este lado mide B y este de aquí mide 90 grados. De manera que los cuatro triángulos que tenemos aquí son congruentes y en efecto los cuatro lados que nos quedan aquí miden lo mismo. Ahora, ¿cómo aseguramos que en efecto esto que nos queda aquí en medio es un cuadradito? ¿Por qué? Porque así a simple vista podemos darnos cuenta que en efecto es un cuadrado, pero vamos simple y sencillamente a considerar las cosas sencillas. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, vamos a enfocarnos en esta parte. Primero, este triángulo, pues es un triángulo rectángulo, de manera tal que, en principio, como es triángulo, la suma de estos tres ángulos tiene que ser 180 grados. Pero este ángulo es el mismo que este, de manera tal que este ángulo más este es lo mismo que este mismo ángulo más este. Pero este y este son iguales. Entonces este de aquí tiene que ser igual a este de acá. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres también es 180 grados. Entonces la suma de estos tres ángulos es 180 grados. La suma de este ángulo con este ángulo con este ángulo es 180 grados. Y este son iguales. Entonces, más este tiene que ser este más este más este. Este es igual a este es el mismo, entonces este tiene que ser igual a este. Entonces, sí, en efecto, este angulito es de 90 grados. Análogamente, estos de acá son de 90 grados y por lo tanto ya concluimos que en efecto esta figura que está aquí en medio es un cuadrado. Entonces, aquí lo que tenemos es otra manera de dibujar este cuadrado, nada más que estamos dividiéndolo de forma diferente. Y entonces el área de este cuadrado, pues también va a ser a más b al cuadrado. Nada más que aquí nos van a quedar cuatro triángulos, cuatro veces el área de cada triángulo. Y el área de cada triángulo es un medio de la base por la altura, más el cuadrado este que queda aquí en medio, que es c cuadrado. Entonces tenemos cuatro triángulos, cada uno con área un medio de A por B o B por A, cuatro triangulitos que son igualitos, porque ya dijimos que son congruentes. Entonces,
Tengo cuatro triángulos congruentes, el área de cada uno de ellos es un medio de A por B, y tenemos también el cuadrado del medio que es C cuadrado. Entonces desarrollamos esto que está aquí y 4 por un medio nos da 2 AB más C cuadrado. Pero, en efecto, este es A más B al cuadrado y ya decíamos que es A cuadrada más 2AB más B cuadrado. Entonces aquí aplicamos lo que normalmente conocemos como la regla de la cancelación o simple y sencillamente nos damos cuenta que 2AB está a ambos lados del igual, restamos 2AB a ambos lados del igual para quedarnos con que en efecto A cuadrada más B cuadrada pues es igual a C cuadrada. Y en efecto sí se cumple que para todo triángulo rectángulo cuyos catetos, perdón, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien. Ya tenemos esta idea del teorema de Pitágoras y entonces precisamente el teorema de Pitágoras nos permite medir distancias de manera indirecta. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuando nosotros trabajamos típicamente, y eso lo veremos en la siguiente serie de videos, que es geometría analítica, eh, ahí nos vamos a dar cuenta que en efecto típicamente podemos dividir la manera de medir en dos direcciones perpendiculares entre sí. Entonces, como podemos dividir la manera de medir distancias en dos direcciones perpendiculares entre sí, entonces podemos irnos en en una dirección, una cierta distancia A, luego irnos en otra dirección, otra cierta distancia B, y podemos saber exactamente a qué distancia estamos desde el punto en el que partimos, simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, obteniendo la suma de los cuadrados de de esas dos direcciones y al quedarnos con la suma de esos cuadrados de esas dos direcciones, nos va a quedar el cuadrado de la distancia total que hemos viajado, que nos hemos movido de un lado hacia otro. A ver, permítanme un segundito, y les explico más o menos a qué voy con eso. Entonces aquí, déjenme checar. Bueno, no lo tengo aquí claro. Pero lo que les comentaba, pues imagínense ustedes que están, por decir algo, en algún punto de su ciudad A, y la ciudad, pues como ustedes saben, típicamente las calles, pues son una cuadrícula. Entonces, las calles que son una cuadrícula, pues las vamos a poner más o menos así. Y vamos a suponer que tenemos algo más o menos así. Entonces, supongamos que esto está bien cuadriculado, ¿no? Porque aquí evidentemente pues está hecho a mano alzada. Entonces, aquí a ver, vamos a ajustarlo un poquito más para que nos quede un poco más creíble que es una cuadrícula. Más o menos ahí está. Ok. Ahora, supongamos nosotros que estamos ahí en el punto A y queremos llegar al punto B, pero ese punto B lo vamos a poner por acá arriba. A ver, más o menos por aquí. Acá está el punto B. Entonces, la pregunta es, pues, ¿a qué distancia están estos dos puntos? ¿A qué distancia nos van a quedar estos dos puntos? Esa distancia que hay entre estos dos puntos es relativamente fácil de calcular. ¿Por qué? Porque podemos identificar claramente que tenemos que caminar cuatro calles en esta dirección y tenemos que caminar tres calles en esta otra dirección. De manera que, en efecto, el cuadrado de la distancia que estoy buscando en calles, pues va a ser fijarme
en este triángulo rectángulo que se forma aquí por, a ver, no quedó lo suficientemente grueso el verde como para que se pueda distinguir, así que lo voy a hacer bastante más grueso. ¿Ok? A ver, ahí está. Ok, la canción. Ahí está. Ahora sí. Ese triángulo que tiene los bueno, ese triángulo que se forma por las líneas verdes y la línea roja, nos damos cuenta que en efecto es un triángulo rectángulo. La línea roja, la longitud de la línea roja es lo que nos interesa. ¿A qué distancia están este punto A y este punto B? Por ejemplo, la casa y la escuela, o la escuela y el hospital, o la iglesia y el supermercado. Yo qué sé, lo que ustedes quieran saber, pues ahí, ¿no? O sea, ¿a qué distancia están esos dos puntos de la ciudad? Y la ciudad está cuadriculada de una forma relativamente sencilla de entender, como es el caso de algunas ciudades en donde pues, se planificaron, por decirlo de alguna forma, o pues así fue como crecieron desde un inicio. Entonces, si tenemos esta noción, pues queremos saber pues, a qué distancia están el punto A del punto B, pues naturalmente pues va a ser difícil sacar una cuerda que conecte al punto A con el punto B. Ya sea que la pasen por los techos, ya sea que la pasen por donde ustedes quieran, pues sería subirse a cada uno de los lugares, subirse más allá de los postes de luz para que para que los cables de luz los cables de electricidad no les interfieran en su medición y de todos modos, suponiendo que es así, pues van a tener que tensar mucho la cuerda para que la cuerda no se pandee, no se doble por efecto de gravedad y a lo mejor la cuerda se les va a romper precisamente porque se tiene que tensar mucho y además tiene su propio peso y de todos modos les va a quedar algo muy complicado de hacer. Entonces, lo que se hace es algo relativamente sencillo, pues medimos en esta dirección y sumamos los cuadrados y sabemos que los cuadrados sumados me tienen que dar el cuadrado de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, el cuadrado de la distancia que estoy buscando. En este caso, pues tenemos nosotros cuatro calles en una dirección, esto medido en calles, serían cuatro calles al cuadrado más tres calles al cuadrado. Esto que está aquí, pues sería 16 más 9, lo cual nos da 25 y lo cual es 5 al cuadrado. Entonces, de inmediato nos damos cuenta que la distancia al cuadrado, pues es 5 al cuadrado. Tomamos raíz cuadrada a ambos lados del igual o cancelamos los cuadrados, por decirlo de alguna forma, porque las distancias nunca son negativas. Y por lo tanto podemos concluir que estamos a 5 cuadras entre el punto A y el punto B. Oye, ¿y cuánto mide cada cuadra? Bueno, pues ahí sí habría que sacar alguna forma de medir una cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un pueblito medir una cuadra que medir en una gran ciudad una cuadra. Para los que somos de México y ya hemos ido a la Ciudad de México, sabemos que particularmente las cuadras de la Ciudad de México son un poquito grandes comparadas con las cuadras de otras ciudades no tan grandes, como por ejemplo sería el caso de Puebla, como sería el caso de Guadalajara, como sería el caso de Culiacán, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tamaños de cuadras, ¿no? Pero aquí estamos suponiendo que todas las cuadras miden lo mismo y bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta que esa distancia es de 5 cuadras entre el punto A y el punto B cuando están separados de esta forma. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar precisamente cómo ir de un punto a otro, simplemente yéndonos en una dirección y luego en otra dirección, siempre que esas direcciones sean perpendiculares. Eso sí, ¿por qué? Porque siempre estamos pidiendo que el triángulo sea rectángulo. Bueno, pues espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, por favor dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los futuros videos. Cualquier duda, comentario o aclaración lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios para poderlos leer y poder darles una respuesta en el próximo video o en los próximos videos. Y bueno, si ustedes consideran que esta información le puede gustar o le puede ayudar a algún conocido de ustedes, compártanlo para que nos ayuden a crecer el canal y así pues tener una forma más, pues que nos apoyen también a nosotros a crecer en este proyecto. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.